Sí, Muy profesor. bien, muy bien, dice ahí. La disyunción inclusiva es la segunda proporción compuesta. Consiste en dar dos proporciones simples, P y Q, construir una tercera que se escribe, ahí está P, y ese símbolo en la mitad de Q, esa V, es el conectivo lógico de la disyunción inclusiva, que se lee P, O, Q. Entonces, ese conectivo significa O, que es verdadero, o sea, la disyunción inclusiva, que es verdadera, si al menos una de ellas es verdadera. Basta que una de ellas sea verdadera y ya es verdadera todo. ¿Sí? Veamos eso en la verdad. La verdad. Si al menos, a ver, en el primero es P verdadero, Q verdadero. ¿Qué es esto? En la tercera columna, en la disyunción inclusiva, P y Q, ¿por qué es verdadero? En la primera, ¿por qué es verdadero? Porque al menos una de ellas es verdadera. ¿Cómo? Uno de ellas es Porque al verdadero. menos una de ellas es verdadera. Claro. Dice, si al menos uno de ellos es verdadero. Bueno, si al menos, o sea, puede ser más de uno. Puede ser dos también, ¿no? O sea, acá en este caso los dos son verdaderos, y ya está. Entonces, si cumple la condición, al menos uno de ellos es verdadero, y ya está. Entonces, es verdadero por eso. La segunda combinación, verdadero o falso. Verdadero. ¿Verdadero por qué? Porque uno es verdadero. Porque uno de ellos es verdadero. El tercero, Verdadero. Verdadero, ¿por qué? porque uno de ellos es verdadero. Uno de ellos es verdadero, Q es falso verdadero. verdadero. Claro, ¿cómo es verdadero? Y el último, Falso, ¿por qué? Porque todas porque son. ninguno, Ninguno es verdadero. Ninguno es verdadero. Entonces ya es falso acá. ¿Correcto? Esa es la combinación de la división simple. Y acá tienen un ejemplo, dice. Dice, sea la proporción simple, P dice que Carlos es un buen jugador de ajedrez y Q, Carlos es un buen lector. Entonces la proporción compuesta será P o Q, así como está escrito ahí, ¿no? Que literalmente se lee Carlos es un buen jugador de ajedrez o Carlos es un buen lector, ¿cierto? Es un buen jugador de ajedrez o un buen lector. Bien, la proporción disyuntiva que forman estas dos proporciones simples es de carácter inclusivo, en el sentido de que, aunque se dice que Carlos tiene una entre dos proporciones, no excluye la posibilidad de que pueda poseer ambas. Cuando dice, Carlos es un buen jugador de ajedrez o un buen lector, no quiere decir que debe ser uno de los dos nomás, no. Puede tener los dos también. No excluye, o sea, incluye también el otro. O sea, pues es un buen jugador de ajedrez y también puede ser un buen lector. También puede ser un buen lector. Puede tener los dos. Puede tener también los dos. Por eso es inclusivo, porque también lo incluye. Bien. Veamos ahora. La distinción exclusiva, dice ahora. Consiste en dar dos proporciones simples PQ. La distinción exclusiva es una proporción compuesta que se escribe P y en el medio está el triángulo que es el conectivo lógico, ¿no? Dice, y se lee P o Q, pero no ambas. P o Q, pero no ambos. Que es verdadero solo cuando uno de ellos es verdadero, pero no ambos. En todos los demás casos es falso. Es verdadero solo cuando uno de ellos es falso. Es verdadero, solo cuando uno de ellos es verdadero. En todos los demás, pero no ambos, pero todos no ambos. Bien, entonces la tal es verdad. Ahí están las cuatro combinaciones. En la última columna, que es el P o Q, pero no ambos. P con triángulo. Y el primero es el P verdadero. ¿Esto qué cosa sería entonces? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Por qué falso? Porque los dos son verdaderos. ¿Y Y solo uno qué debe dice ser. la condición? Que uno nada más debe de ser verdadero. Solo uno más, pero no ambos. En este caso son ambos.
¿cierto? Ambos verdaderos, entonces falso, pues. En el segundo, la segunda combinación, Un verdadero. P verdadero o falso. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? El Verdadero. resultado. Verdadero. Porque solo una Porque puede ser un verdadera, verdadero tiene. no ambas. Claro. Solo es verdadero cuando uno de ellos es verdadero, pero no ambos. Acá no, los dos no son verdaderos, solo uno de ellos, que es P, por eso es verdadero. En el tercero, Lo mismo, es verdadero porque solo una de ellas puede ser verdadero, claro, uno pero de no ellos, ambas. así es. Ya, y el último, Falso Son porque los dos falsos, son falsos. ¿por qué? porque no es verdadero, todos son falsos. Claro, perfecto, esa es la tabla de verdad. Acá tenemos un ejemplo. Sea la posición de siempre, dice P, el marco de una pintura es de forma rectangular. Y Q, el marco de una pintura es de forma circular. Entonces, la posición compuesta será P, que se lee, ¿no? El marco de una pintura es de forma rectangular o de forma circular. Así se lee. Ahora, si se da el caso de que el marco de una pintura es de forma rectangular, si el marco es de forma rectangular, entonces, ¿puede ser también de forma circular? Ya no, pues, si ya es de forma rectangular, ¿cómo va a tener también? Solamente puede ser uno de los dos, nomás, no puede ser los dos, ¿cierto? O es rectangular o es circular, pero no puede ser los dos a la vez, pues. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, no puede ser los dos, pues. O es machita o es hembrita, pero no puede ser los dos, ¿no es cierto? Así es, acá hay excepciones, pero bueno, aquí en la lógica profesional dice así, no puede ser los dos. Bien, entonces, si es rectangular, ya no puede ser circular. Entonces, cuando ya es uno de ellos, al otro lo excluye, por eso se llama disyunción exclusiva, lo excluye. Por eso acá. Si se da el caso de que el marco de una pintura es de forma rectangular, entonces ya no puede ser de forma circular, porque tales propiedades son excluyentes entre sí. Es decir, la verdad de una de ellas excluye a la otra. ¿Sí o no? Sí, profesor. Así es, por eso es división exclusiva, porque lo excluye. Por eso es, ¿ya? Veamos ahora la negación. En esta parte nos quedamos. La negación de una proporción simple P se escribe así. Ese símbolo, ese sombrerito de la ñ, ese es el conectivo lógico que significa la negación no. Y se lee no P o no es cierto que P. O también es falso que P. Entonces, ese símbolo se lee como no, no es cierto que o es falso que. Ejemplo. Sea la proporción simple P, Carlos es estudioso. Entonces, el no P, ¿qué significa? No es cierto que Carlos es estudioso. O es falso que Carlos es estudioso. O simplemente Carlos no es estudioso. ¿Cierto? ¿Está claro? Sí, profesor. Es la negación, ¿no? La tal de verdad. Si tenemos la proporción P verdadero, entonces la negación sería falso. Si la proporción P es falso, entonces la negación sería falso. Falso verdadero. Cambia de signo nomás. Si es verdadero pasa falso, y de falso pasa verdadero. Se cambia de signo nada más, ¿de acuerdo? Cambia el valor de verdad nada más. Correcto. Ahora seguimos avanzando. Ahí tiene un ejemplo. Dice, observe que la proporción, la negación de P, solo niega que se cumple P y no afirma precisamente lo opuesto de lo que afirma P. Ejemplo, sea la proporción P, la pizarra es negra. Entonces la negación de P, ¿qué es? Esta proporción no afirma que la pizarra sea blanca, sino que no es cierto que la pizarra es negra. Entonces la pregunta es, entonces, ¿de qué color es la pizarra? De cualquier color menos negra, ¿cierto?
La pizarra no es negra. Puede ser de cualquier color, menos negra. ¿Está claro hasta ahí? Señor, ¿está claro? Sí, profesor. Correcto, seguimos avanzando. Ahora la quinta proposición compuesta. La implicación o condicional. Condicional, dice. Dada la proporción simple de P y Q, la implicación es una proporción compuesta que se escribe así, P y esa flechita Q. Que se lee si P, entonces Q. Bien, entonces, ¿qué es falsa solo cuando el primero de la izquierda es P? Cuando P es verdadero y el segundo, en este caso Q, es falso. Cuando es P verdadero y Q falso, solamente ahí es falso. En todos los demás casos será verdadero. ¿Está claro, señores? Sí, Miren, profesor. ¿cómo se escribe? Primero está P y luego segundo Q. Bien, al primero P se le llama antecedente o hipótesis y al segundo Q se le llama consecuente o tesis. ¿Está bien? Y debíamos estar de verdad. Ahí tenemos las 4 combinaciones. En la condicional, P y la flechita Q, dice ¿cuándo es falso? Es falso solo cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Y eso se da en el segundo caso, en la segunda combinación. En la segunda combinación, P verdadero y Q falso. El primero verdadero y el segundo falso. Entonces, ahí es falso. Hay más verdaderos falsos, no hay más. Entonces, todos los demás son verdaderos. ¿Está bien la tal verdad? Sí. Muy bien. Sí. Bien, seguimos avanzando. Bien. A toda implicación, o sea, esta combinación, a esta proposición, se le asocian otras 3 proposiciones que juegan un papel importante. Entre ellas son la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca de la implicación dada. Por ejemplo, si la condicional es si P, entonces Q, P y la flechita Q, entonces, y en forma literal sería, si X es igual a 0, entonces Y más X es igual a Y. Si el cielo está oscuro, quiere decir que va a llover, ¿cierto? Así. Bien, la recíproca sería entonces así. Para este ejemplo, la recíproca sería, primero era P, luego Q. Ahora en la recíproca es primero Q, luego P. ¿Está bien? En la recíproca ahora primero es Q y el segundo es P. Entonces, literalmente, ¿cómo sería? Si Y más X es igual a Y, entonces X es igual a 0. Ahora la inversa. Recuerde que primero era P, segundo era Q. Un momentito, voy a hacer un pequeño break. Aprovechen también ustedes un minutito nomás, ¿ah? Ya sé. Chicas, ¿entienden un poquito? Ya te lo voy a practicar, busco el tutorial.
Ahora sí, vamos a continuar, vamos a continuar. A ver, en el ejemplo, P es X igual a 0 y Q, Y más X es igual a Y. ¿Está bien? Entonces, primero es P y luego Q, la condicional. La recíproca, el que era primero pasa como segundo y el segundo como primero. ¿Está bien? En la inversa, primero era P y el segundo era Q, pero ahora la inversa es se niega ambos. Se niega P entonces, y el segundo se niega Q. En la contrarrecíproca es la recíproca, pero negada. O sea, el segundo negado y el primero también negado. En ese orden es eso, ¿eh? Seguimos avanzando. Ahora, la bicondicional, la sexta proporción compuesta, la bicondicional. Dice, dadas las proporciones simples P y Q, la bicondicional es una proporción compuesta que se escribe. Es la bicondicional, perdón, acá dice la implicación, es la bicondicional. Lo voy a corregir. La bicondicional es una proporción compuesta que se escribe P y en el medio está la flecha de con dos sentidos, dos flechas, dos puntas, que se lee P sí y solo sí Q. Por definición, viene bien esa definición, es la conjunción de una implicación y su recíproca. Entonces, esa P, mira abajo, P doble flecha, doble punta Q, y eso tres líneas significa equivale a. Dice, es la conjunción de una implicación y su recíproca. Bien, vea, fíjese ahí dentro, en la derecha, hay dos paréntesis. El primer paréntesis es P, entonces Q. Esa es la implicación. El segundo paréntesis es Q, entonces P. Esa es la recíproca. El que está como primero pasa como segundo y el segundo como primero. Es la recíproca. Dice, es la conjunción es la V pero invertida. Es la conjunción de una implicación y su recíproca. Entonces, el primer paréntesis es la implicación y luego sigue la V invertida, que es la conjunción. Es la conjunción de una implicación del primer paréntesis y su recíproca del segundo paréntesis. Bien. Hay que resolver eso entonces y eso sería para la tabla de verdad. Deducción de la tabla de verdad. Fíjense bien acá, tenemos P y Q, el que está de fondo blanco, P, Q. En Q, un verdadero, un falso, y en P, dos verdaderos, dos falsos. Ya. En la columna que está a la derecha, en la definición, dice, tenemos dos paréntesis. Primero se resuelve, acá empezamos ya con signo de agrupamiento, nos estamos adelantando. Primero resolvemos el paréntesis que está a la izquierda. El que está a la izquierda es la implicación. P, Q. P, entonces Q. ¿Cuándo es falso? Cuando el primero P verdadero y el segundo Q falso. Ahí es falso. ¿Qué caso es este? ¿Cuál de los casos es? 1, 2, 3 o 4. Señores, ¿qué La caso 2, es? ¿No? la segunda, La segunda P, ¿por qué? Porque en la segunda P verdadero y Q falso. Entonces ahí es falso. Estoy resolviendo el primer paréntesis. Entonces, ese verdadero falso, lo debo escribir debajo de la primera fecha. Debajo de la fecha. Entonces sería, es falso. En el segundo caso es verdadero, falso, falso. No hay más verdadero, falso, entonces todos los demás son verdaderos. ¿No es cierto? Ese verdadero, falso, verdadero, y debe estar debajo de la flecha, debajo de esa flecha. Bien, ya resolví con esto el primer paréntesis. El resultado del primer paréntesis es verdadero, falso, verdadero. Ahora paso al segundo paréntesis. El segundo paréntesis primero es Q y luego P. ¿Cuándo es falso? Cuando el primero Q verdadero y el segundo P es falso.
No, ¿cuándo es falso, no? ¿Cuándo es falso? Cuando el primero Q verdadero y el segundo P es falso. Falso verdadero, ¿cuál sería? ¿Qué caso sería? De los cuatro. Es falso, dice, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El primero en este caso es P y el segundo es, perdón, el primero es Q y el segundo es P. Cuando Q es verdadero y P falso, ahí es falso. ¿Cuál de las cuatro combinaciones es? La tercera. La tercera, ¿no es cierto? Donde P, Q falso, no, Q verdadero y P falso. La tercera. Ahí es falso. Entonces ya tengo ya la última, los últimos valores, verdadero, verdadero, falso, verdadero, eso debe estar debajo de la segunda flecha. Debajo de la segunda flecha. Y ese sería el resultado del segundo paréntesis. Ahora, salgo de los paréntesis y me encuentro con la conjunción que está en medio de los dos paréntesis. Como ese es el último conectivo, este va a definir el valor verdadero de todo. Ahora, esta conjunción es entre quién? Entre el primero que viene a ser el primer paréntesis y el segundo que es el segundo paréntesis. ¿Cuándo es verdadero? Cuando los dos son Cuando los dos son verdaderos. verdaderos. Y eso se da en la primera fila. Porque el primer paréntesis aquí es verdadero y el segundo paréntesis también es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. El segundo Es falso, verdadero, falso. Porque solamente es verdadero cuando es ambos verdaderos. Aquí es falso, verdadero, falso. El tercero, verdadero, falso, falso también. El último, falso. verdadero, verdadero. Es verdadero porque ambos son lo mismos. Solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es El falso. segundo es falso. No, solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Cuando ambos son verdaderos. Entonces, recuerden, el primero, en la primera combinación es primer parece verdadero, segundo parece verdadero, 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 entonces es verdadero. La última fila también, el primero es verdadero, el último verdadero, entonces es verdadero. Entonces la tabla de verdad sería verdadero, falso, falso, verdadero, ¿cierto? Bien, ¿qué dice luego? La tabla de verdad, PQ y luego el P con doble flecha con Q. Ese valor que está en la última, la tercera columna de la derecha, eso lo estoy repitiendo desde acá, desde acá. ¿Cuál es el resultado? Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, verdadero, falso, falso, verdadero. Ese es el resultado de la deducción de la tal verdad. Verdadero, falso, falso, verdadero. Eso se repite acá arriba, en el segundo. En la bicondicional, que son las doble flecha, repetimos la deducción anterior. Verdadero, falso, falso, verdadero. Ahí está. ¿Bien? Observe bien esa figura. ¿Cuándo es verdadero? Profesor, cuando los dos tienen el mismo signo, P, Q son iguales. Claro. Es verdadero solo cuando los dos son iguales, ambos verdaderos o ambos falsos. ¿Está bien? El primero es verdadero y fíjense en el PQ. Verdadero, verdadero, verdadero. En el último es verdadero, P es falso, Q falso. Verdadero. Entonces, es verdadero solo cuando ambos son iguales. O sea, ambos son verdaderos o ambos falsos. Bien, en la tabla de verdad,
P verdadero, Q verdadero, verdadero. El segundo, verdadero, falso, falso. El tercero, falso, verdadero, falso. Y el último, falso, falso, verdadero. Es verdadero porque ambos son iguales, ambos verdaderos o ambos falsos, ¿correcto? ¿Está bien ahí, señores? Esa es la tabla de verdad, así se deduce la tabla de verdad. Seguimos avanzando. Ahora, proposiciones equivalentes. Dos o más proposiciones compuestas son equivalentes si tienen los mismos valores de verdad. Bien, para esto utilizamos los signos de agrupamiento. Estos signos son el paréntesis, los corchetes y las llaves. Se empieza a resolver el problema por el signo de agrupamiento más interno, así como también por la negación. Puede haber un paréntesis dentro de otro paréntesis, dentro de otra llave, un corchete. Se empieza por el signo de agrupamiento más interno, que está más adentro. Bien, ahora sí. El último conectivo será el valor de verdad del esquema. Este es un esquema molecular o ya es más grande. Esquema molecular. Está formado por proporciones compuestas utilizando signos de agrupamiento. Ahora acá nos complicamos más ya. Utilizamos proporciones compuestas y lo vamos a ir agrupando, pero con los signos de agrupamiento. Paréntesis, llave, corchetes. Bien. El valor de verdad de este esquema molecular, de este esquema compuesto, complejo, puede darse tres casos. Si todos son verdaderos, entonces se llama tautología. Si todos son falsos, se llama contradicción. Y si hay algunos que son verdaderos y otros falsos, mezclados, se llama contradicción. Miren, no se olvide, si en este esquema molecular se evalúa, si todos son verdaderos, se llama tautología. Si todos son falsos, se llama contradicción. Pero si hay combinaciones de verdadero y falso, se llama contingencia. Ahí tiene un ejemplo. Dado el siguiente esquema molecular, determinar si es tautología, contradicción o contingencia. Mire, ¿ya? Tenemos ahí un corchete, dentro del corchete hay un paréntesis, ¿cómo se llama esto? La U invertida, ¿qué es? La conjunción. Conjunción y luego la negación de Q. Y termino con la flechita. Muy bien, vamos a empezar a evaluar esta proposición para ver qué cosa es. Si es tautología, contradicción o contingencia. Bien, aquí tenemos la solución. Miren, miren. ¿Cuántas proposiciones simples tiene? A ver, en este ejemplo, ¿cuántas proposiciones simples hay? Hay 3 o 4 proposiciones simples. 4. 4. 4. No. Profesor, no se ve la Solamente pantalla. hay 2. Solamente hay 2. ¿Quiénes son los 2? P y Q nada más. Solamente hay 2 proposiciones nomás. Solamente hay P y Q nada más. 2 proposiciones que se repiten por ahí, son 3, pero solamente son 2. Bien, ¿cómo combinamos estos dos? En 4, por las 4 combinaciones. Ahí está. En el lado izquierdo ahí está P, Q, las 4 combinaciones. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Empezamos a resolver. Primero empezamos por el signo de agrupamiento. ¿Qué signo de agrupamiento tenemos acá?
Tenemos el corchete. Dentro del corchete hay un paréntesis. Empezamos por el paréntesis, que sería P o Q. ¿Cuándo es verdadero? Profesor, cuando los dos son iguales, cuando los dos son verdaderos. No. Solo una de ellas No, es verdadera. Cuando al menos uno de los dos es verdadero. Entonces, el primer paso sería lo que está arriba, el primero dice el 1, ahí, el primer paso. Está encima de la V, ¿cierto? Es primero. Entonces, es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero. Bien, entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Ya está resuelto el primer paréntesis, que está dado por el paso 1. Ahora salgo del paréntesis y tengo la conjunción y la negación. ¿Cuál se hace primero? Siempre se hace primero la negación. Le tengo que negar a Q. Tengo que negar a Q. Como Q es verdadero, falso, la negación sería falso, verdadero, ¿verdad? Listo, ya tengo ya el paso 2 y ahora solamente me queda la conjunción, que es el tercero, ¿no? ¿El tercero entre quién es? Entre el primero que viene a ser ahora el paréntesis y el segundo que es la negación. Entonces reservo la conjunción entre el primero y el segundo. ¿Cuándo es verdadero? Es verdadero solo cuando los dos son verdaderos. De las cuatro combinaciones, ¿qué combinación es verdadera? ¿Qué combinación es verdadera? De las 4. La segunda combinación. La segunda combinación. Dice que es verdadero solo cuando ambos son verdaderos. Claro. La primera combinación el primero es verdadero y el segundo es falso. Es falso. En el segundo es verdadero, verdadero. Ambos son verdaderos, verdadero. Hay más, el tercero es verdadero, falso, falso. El último es falso, verdadero, falso también. Solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. La segunda combinación. Entonces ya tengo ahora sí la solución, el paso 3. Y con esto he resuelto el corchete. La solución del corchete es el paso 3. Está ahí. Falso, verdadero, falso, falso. Ahora salgo del corchete y tengo la condicional. La condicional es entre el primero que viene a ser el corchete del paso 3 y el segundo que es P, que está el P, ¿no? Bien, ahora, primero resuelvo el P, que es el paso cuarto. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora sí. Voy a resolver el paso 5, que es la flechita, que es la condicional. ¿Cuándo es falso? Es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El primero es el paso 3 y el segundo es el paso 4. ¿Hay alguna combinación de verdadero o falso ahí? Profesor, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Miren, ve. ¿Cómo se resuelve este esquema? Empezamos primero por el signo de agrupamiento. Y acá tenemos un corchete y dentro del corchete tenemos acá un paréntesis. Empezamos siempre se empieza a resolver por el signo de agrupamiento que es más interno. En este caso el más interno es el paréntesis. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Entonces empezamos a resolver. Y el paréntesis P o Q. P o Q. La disyunción inclusiva. ¿Cuándo es verdadero? Si al menos uno de ellos es verdadero. Bien, entonces, entonces estamos en el primer paréntesis. P o Q. Es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero. El primera combinación es P verdadero, Q verdadero. ¿Cuál sería el resultado? Verdadero, ¿por qué? Porque al menos uno de los dos debe ser verdadero. Acá son los dos verdaderos, pues. La segunda combinación es P verdadero, Q falso.
verdadero también. Al menos uno de ellos es verdadero. En el tercero, falso verdadero, también es verdadero, porque por lo menos uno de ellos es verdadero. Y en el último falso es falso. Entonces ya tengo, en el paso 1, he resuelto el paréntesis. El resultado del paréntesis sería verdadero, 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 falso. Listo. Ahora salgo del paréntesis y me encuentro con la conjunción. El paso 3, ¿no? No, la conjunción. Y luego también tengo la negación de Q. Entonces, ¿con cuál comienzo? Siempre se da primero prioridad a la negación. Entonces, empiezo primero por la negación. Sería el segundo paso. ¿La negación de quién? La negación de Q. Entonces voy a negar a Q. Le cambio el signo nomás. En la primera fila, Q es igual verdadero. Entonces acá sería, en el paso 2 sería falso. En el segundo sería Q falso, ahora es verdadero. Tercero verdadero, ahora es falso. Y el último es falso, ahora es verdadero. Ya tengo el resultado del paso 2, la negación de Q. Listo, ahora, ¿qué tengo ahora en la conjunción? El paso 3, ¿entre quién? El primero, que viene a ser el paréntesis, que está dado por el paso 1. Y el segundo es el segundo viene a ser la negación, paso 2. El primero ahora viene a ser el 1 y el segundo viene a ser el segundo paso. ¿Cuándo es verdadero? Solo cuando ambos son verdaderos. Fíjese en el paso 3 si hay algún verdadero, sí. ¿En qué fila está? ¿En la primera, segunda, tercera o cuarta? El segundo es la negación. La negación es falso, verdadero. Ya, el primero debe ser verdadero y el segundo falso. ¿Cuál de las 4 filas sería eso? La cuarta fila. En la cuarta fila, el primero viene a ser el paso 3. El primero viene a ser el paso 1. ¿Hay algún verdadero? Sí. Tenemos los 3 primeros son verdaderos. Y el segundo sería la negación. ¿Hay falso? Sí. ¿Quién es? El primero. Y falso. Falso, verdadero. Entonces, ¿cuándo es falso? Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, ahí es falso. Bien, en la primera combinación sería falso. ¿Por qué? Porque el primero es verdadero y el segundo es falso. Verdadero, falso, falso. Ya tenemos resuelto este esquema molecular. Y usted se da cuenta, el último esquema fue el paso 3, no hay más. ¿Cuál fue el resultado? Todos verdaderos. Si todos son verdaderos, ¿qué cosa es? Es tautología. 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 La respuesta es entonces es tautología. Pero esa respuesta no tiene validez si es que no acompaña esta tabla. ¿Está bien? Tiene que ver el resultado de esta tabla con el resultado de... Y en esta tabla lo más importante no es los valores verdadero o falso que están abajo, sino el primero, la flechita que están arriba, porque esa secuencia me dice cómo lo ha trabajado. ¿Ya? Si en esta tabla usted no me acompaña la flecha que están arriba de la secuencia, no vale. Aunque todo esté bien los valores, pero no vale. Porque significa que hay copiado nomás. Muy bien, señores, ahora sí, ya tenemos acá un ejemplo. Ahora, la tarea 2, esto todavía no lo voy a resolver porque todavía falta otro tema más adelante. Falta ver todavía otro tema más y ahí recién vamos a resolver la tarea 2. Entonces ya sabemos ahora que... Ahora, ¿cuándo son? ¿Está claro, señores? ¿Está ahí? ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, profesor. A ver. ¿Ya? ¿Y completaron su asistencia? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, Profesor, ¿sí? más que todo es aprendernos ya las tablas, ¿cierto? Porque Claro. yo, bueno, en mi caso más o menos sí entendí, pero tendría que practicar más aprendiéndome en sí todas las tablas. Sí. Por eso hay más ejercicio. Igual. Vamos a hacer más ejercicios sobre esto. Sí, ¿Cuándo es profesor. verdadero? ¿Cuándo es falso? Nada más eso, no es un juego acá. Por eso voy a sacar una tabla de resumen donde diga cuándo es verdadero, cuándo es falso con todas las combinaciones.
Y con eso se resuelve todo. Sí, profesor. Ok. Profesor, recién nos va a enviar esa tarea número 2. Sí, recién lo voy a hacer todavía, porque todavía falta avanzar el tema. Falta todavía avanzar el tema. Por ahora, hagan su asistencia, ¿ya? Por favor. A ver, un ratito voy a verificar si están todos en asistencia. No, falso. Yo soy tipo del colegio, sí me acuerdo, pero... Sí, sí me acuerdo, estábamos en el colegio. Virginia, tu audio. Ah, disculpa, disculpa. Profesor, disculpe, no le escuché. Por ahora vamos haciendo qué, no le escuché. No, ya está bien. Hasta ahí hemos avanzado ahora y ya hemos hecho una clase. El próximo sábado vamos a hacer otra más y ahí recuperamos. Un momentito, voy a verificar su asistencia, ¿ya? Ah, ya, profesor. Única. 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 Única.